Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Resto de los Mortales. En esta oportunidad tengo una invitada extremadamente especial, se llama Marta Echeverry. Y hablando de temas que nos competen a nosotros los mortales, quiero que se inspiren a través de una historia muy conmovedora, de mucha resiliencia que ella nos va a compartir, de donde nosotros podemos aprender bastante. Buenos días, Marta. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Saludo gracias. para todo el mundo. Excelente. Marta, cuéntanos tu experiencia. Marta, yo la conocí en una charla que estábamos organizando contra, la lucha contra el cáncer que estuvo tomando lugar en octubre, pero la pudimos organizar en noviembre. Y Marta allí muy quietecita, muy atenta a todo lo que se estaba compartiendo en base a la prevención contra el cáncer de mama. Ella empezó finalmente a compartir ciertas vivencias que ella ha tenido que experimentar en carne propia y me fue muy conmovedor y también muy inspirador, y yo creo que lo mismo van a sentir todos ustedes. A ver, Marta, cuéntenos, empiece pues. Bueno, sí, la intención es compartir un poco la experiencia que tuve a raíz de mi propio autoexamen que me hice el año pasado, y me detecté una bolita en el pecho derecho. A raíz de eso, de la bolita, pues digamos que se prendieron las alarmas. Después me hicieron una mamografía, una ecografía, que resultó que posiblemente era algo que se presenta después de la menopausia, grasa o algo así. Y al transformarse la bolita en algo un poco más duro, más rojo, se tomó la decisión de hacer hacer una biopsia y los exámenes que se necesitaban. Y al tener el resultado, pues me di cuenta que tenía cáncer de mama. Eso tuvo que haber sido muy complejo en ese momento, ¿no? Sí, fue muy complejo porque realmente tú tienes de pronto no muchos planes, sino algunos proyectos, y te das cuenta que ante un diagnóstico de esta enfermedad que está catalogada como catastrófica, vas a pensar diferente desde ese momento, y es como, de pronto va a sonar un poquito cliché, pero es como que se te partiera la vida, porque hay un antes y un después, y todas las cosas se frenan. Y se concentra uno en el diagnóstico y en el diagnóstico médico, y sobre todo en el protocolo que hay que seguir. Y lo importante es como qué voy a hacer, cuál es mi parte. Y en ese momento, cuando el médico le da el diagnóstico, ¿qué es en lo que uno primero piensa? En la familia, en cómo va a compartir la información, en si uno va a vivir lo suficiente, en lo que no ha podido hacer hasta el momento. Pues honestamente te diría que se vienen todas las anteriores, todas las anteriores se vienen, pero en mi caso particular pensaba muchísimo en mi hija, mi única hija, cómo recibiría esto, qué iba a pasar, y bueno, gracias a Dios se hizo el diagnóstico, se atendió el médico me atendió, me dijo este va a ser el protocolo a seguir. ¿Eso fue aquí en Colombia? ¿En Aruba o en Colombia? Eso fue en Colombia. Yo estaba viviendo en Colombia, estaba de unas vacaciones largas que me había tomado después de un larguísimo periodo trabajando. Entonces había que actuar, y el protocolo fue muy rápido. El diseño de las quimios rojas, quimios blancas, la mastectomía, y las radioterapias, y actualmente con una quimio oral, y esperando, porque estoy en ese proceso. Es un proceso que se va asimilando con pausas, se va mirando con un positivismo muy real de lo que pueda pasar, muy atento a los síntomas, y finalmente con la actitud del 50% que yo estoy poniendo en este proceso. Y a nivel emocional, ¿cómo se manejan esas noticias? ¿Cómo afecta a la familia? Y aparte de eso, el hecho de usted haber sido una persona proactiva, ¿no? Que haya estado constantemente, como lo guían a uno para estar chequeándose los senos de manera constante. A veces uno no le ve como que
real importancia de una detección temprana, ¿verdad? Sí, eso fue definitivamente clave. O sea, cuando escuchen las propagandas de hacerse el autoexamen y de estarse observando, porque las mejores personas que podemos dar alerta sobre nuestro cuerpo somos nosotras mismas, y esto incluyendo que ahora el cáncer de mama también está presentándose en los caballeros, o sea que también tiene que ser por ese lado. Emocionalmente, pues muy complejo, emocionalmente supremamente complejo. Todos los días no van a ser días en los que tú estás sonriendo o amable, porque pues ya tienes un diagnóstico. Días que de pronto puedes llorar 2 o 3 horas, como días que estás absolutamente tranquila. Y en mi caso lo que traté de hacer fue darme tiempo de llorar cuando tenía que llorar, y fue como transitar en esa emoción. Casualmente en esa época, porque el algoritmo no falla, tú empiezas a buscar como cosas de cáncer de mama, y en ese momento yo decidí que me iba a volver absolutamente selectiva. Yo sabía ya, como todos sabemos, de que el cáncer es una enfermedad catastrófica, que la gente se muere de cáncer. Entonces yo quería escuchar los testimonios de las sobrevivientes, y encontré una señora brasilera que me impactó mucho cuando ella manifestó cuál era la sensación que había sentido con el diagnóstico. Y ella dijo, este diagnóstico es como cuando tú empiezas a caminar en un campo minado, pero cuando te metes al campo minado, como al túnel o al lugar minado, tú te das cuenta que empiezas a caminar, pero al final hay una luz. Y esa para mí fue supremamente clave. Lo recordé inmediatamente, porque yo dije, bueno, vamos a caminar como alguna vez Angelina Jolie también lo dijo, vamos a caminar sobre estas brasas, pero salimos y vamos a ir con este campo minado. Y si ustedes de pronto recrean eso de estar en un campo minado, uno tiene que caminar con muchísimo cuidado, porque uno no sabe qué va a pasar. Entonces estoy ahí en ese campo minado, con todas las cosas que podían pasar, pero también con la parte mía que iba a ser, no me podía estar sentada llorando y haciéndome la pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si no fumo, si no bebo, si hago ejercicio, si soy instructora, si etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa pregunta pues es obvia que se presente al principio, pero de pronto ir un poquito más allá, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esto? Porque se vuelve un gran personal trainer que te hace que te fortalezcas en muchas áreas. Entonces, así lo tomé, empecé a pintar, empecé a escribir, que me gusta mucho, y a entender que mis cambios físicos, que eran producto de la quimio y del medicamento, iban a ser temporales, y se volvió casi como un mantra en mi cabeza las palabras aceptar y es temporal, porque yo decía, estas señoras no tenían cabello y ahora muestran y tienen cabello, o sea, a mí se me va a demorar, porque en un momento no tienes cabello, no tienes cejas, no tienes pestañas. En mi caso fue diferente algunas cosas, pues con relación al peso y eso yo no lo perdí, pero tenía cantidad de personas en las salas de quimio que yo veía digamos como el checklist que hay de que si usted tiene paciente de cáncer, usted debe hacer esto, esto y esto. Eso no tampoco se cumple, porque somos seres humanos y los cuerpos son diferentes. Hay cuerpos muy fuertes, hay cuerpos que están atravesando otro tipo de enfermedades, entonces más el cáncer, pues obviamente se va a complicar, pero todo puede ser temporal, y aceptar es un poco la frase que debe acompañar este proceso, y entender de que los médicos están haciendo todo lo que pueden, y ponerle fe, eso es fe, creer en algo que no existe, que yo no puedo tocar. Una parte que me pareció curiosa la vez pasada que tú hablaste fue el sentido de culpabilidad que tuviste en la sala del hospital cuando veías mujeres con menos ventajas que tú. ¿Cómo lo manejaste? Bueno, entre cuando tú estás en este proceso tienes muchas horas que estás contigo misma, porque estás, a pesar de que haya algunas compañías de familia o amistades eventuales,
tú estás contigo misma en una cantidad de cosas y de reflexiones. Entonces, de pronto, esos espacios largos de silencio, de escritura, pintura o simplemente de mirar el paisaje, te salen todos tus monstruos y todos tus dragones. Pero entre esos dragones bonitos que salen, salía uno que yo me había cuestionado, era del privilegio de entender de que había habido algunas cosas en la vida que eran benéficas para mí. Entonces, al estar en la sala de quimio, había muchas personas ahí y había mujeres en condiciones complicadas. Me refiero a mujeres que terminaban la quimio, que es un proceso largo de 3-4 horas cuando estás atada a un catéter y te están pasando un medicamento fuerte, muy fuerte. Y ellas tenían que salir, por ejemplo, a vender arepas en la esquina de su casa porque era su medio de subsistencia. O la otra señora que contaba que tenía que salir de ahí porque tenía que llegar a cocinar, porque tenía un hijo adicto y ese hijo adicto pues había perdido como el norte y él esperaba que ella llegara y le cocinara y si no se ponía muy agresivo. Entonces había una cantidad de historias, ¿no? Porque detrás de pacientes de cáncer hay cantidad de historias, cada uno tenemos nuestra historia. ¿Y había quienes dormían afuera, tengo entendido? Sí, había gente que llegaba muy temprano, porque esto era en Colombia, en Cali, entonces la gente llegaba a hacerse la quimio y venía, por ejemplo, de Buga, gente que tenía que madrugar, el transporte, que el amigo la traía. Entonces, en mi caso, volviendo a tu pregunta, en mi caso yo había conseguido a alguien que me llevara y me trajera y yo decía, mis condiciones son otras, y eso me conmovía muchísimo porque empezaba a cuestionarme el privilegio que a veces uno se levanta y no se da cuenta que tiene techo y que tiene agua y que tiene un café caliente esperándolo y que eso lo da por sentado, o sea, esto yo no, y resulta que hay otras personas que no lo tienen. Sin embargo, en ese proceso tuve la fortuna de que el equipo multidisciplinario donde me estaban atendiendo tenía un psicólogo oncólogo y antes que hablar del cáncer yo estaba hablando como de esa sensación que me producía mucho llanto, me daba mucha emoción ver las situaciones de los demás, y él me habló de una palabra muy buena, en mi caso para reemplazarla más que privilegio, que era merecimiento. Entonces te has merecido esto porque has trabajado 30 y pico de años en otro país y trabajaste muy duro. Te mereces esto porque has sido responsable, te mereces esto porque fuiste buena hija y cuidaste a tu madre, a tu hija, porque etcétera, o fue el trabajo que hiciste. Entonces no es que uno no sea humilde y uno diga, ay, yo no tendría que estar hablando de esas cosas, pero resulta que en algún momento uno tiene que darse cuenta de que uno se merece esas cosas, porque uno las trabajó, porque uno las luchó, y más que un privilegio es un merecimiento, entonces mirarlo con inmensa gratitud. También recuerdo cuando mencionaste que estuviste frente a un médico y que estabas triste, que ibas a perder el seno, y el hombre te dio una respuesta muy, muy fuerte, pero muy aterrizada al mismo tiempo. Sí, eso fue muy especial porque cuando tú estás en esta situación, tú escuchas todo tipo de comentarios. Tú puedes escuchar a aquella persona que te ama, te quiere mucho y te queda mirando a los ojos y que sea un profesional y te dice, ¿tú estás preparada para la muerte? Cuando llega de visita a tu casa. Y tú te quedas como así, tú dirías, pero esta persona que es profesional y te está preguntando esto, pero es que es la confusión, el desconocimiento, el estigma de la enfermedad, es como la emoción. O sea que hay todo tipo de situaciones y de preguntas que uno empieza como a lidiar. Con el doctor en ese caso, ya mi protocolo estaba planteado de que iba a tener una mastectomía, no era una operación de cuadrante, no era una operación de pezón, era una mastectomía radical, de la cual yo estaba de acuerdo. ¿Y por qué estaba de acuerdo? Porque es que estaba en manos de los profesionales, eso no era algo opcional, que yo dijera, no, yo no quiero, póngame la más grande, más pequeña, no, era... Entonces tú empiezas a ceder, tú empiezas a bajar los brazos, a no mantener el control, porque a veces tú quieres tener el control de todo y hay cosas que uno no tiene control, como esa. Entonces yo me puse emocional, claro,
porque él es cirujano, él estaba viendo lo que iba a hacer, se iba a programar al final de mi quimio. Y él me dijo algo muy, muy, muy fuerte en su momento que yo luego digerí cuando él me dijo, pero es que yo no voy a hacerle una cirugía de su ojo, no le voy a quitar un ojo ni una mano. Y yo lo miré y yo dije, este hombre, ¿por qué no tiene delicadeza en lo que me está diciendo? Que puede ser que para mí es muy importante el seno. Entonces yo simplemente le dije, ok, doctor, muchas gracias. Y me fui muy enojada de su respuesta tan ruda. Y después estuve pensando, no es un ojo ni una mano. Realmente es algo exterior. No es algo tan supremamente vital como un ojo o una mano. Y entonces empieza esa reflexión de que uno como persona es la esencia de lo que tú tengas, no lo físico que tengas. Y no es fácil eso, llegar a eso no es fácil. Y que el que te quiera y la familia y que te aprecie te va a querer con o sí. Entonces, si además empieza a mirar que hay gente con prótesis mucho más complicadas, sin manos, sin brazos, en otras circunstancias, que obvio para lo de uno es importante, pero hay otras cosas y hay otras personas que tienen otras discapacidades mucho más complejas. Entonces, realmente no es una discapacidad, realmente no es una discapacidad. Es como tú lo mires porque sigues viviendo. Además estás viva, estás respirando, estás mirando, estás pudiendo hacer otras cosas y estás tratando de aprovechar al máximo la oportunidad de vida que Dios te da. O sea, que uno deja de cuestionarse y empieza a hacer ese trabajo introspectivo, yo me imagino, y empieza a poner en orden prioridades, porque a veces uno en el afán de la vida se olvida de lo que es realmente importante. Y para mí particularmente creo que las cosas más importantes son justamente las que uno no puede comprar y de las que a veces da por sentadas y pasa desapercibidas, ¿no? Pero en ese afán como que nos perdemos en proyectos muy grandes, en planes muy ambiciosos y se nos va la vida persiguiendo cosas que cuando llega un diagnóstico así como que nos aterriza y nos dice, venga, pero hay cosas más pequeñas, pero no menos valiosas por atender, ¿verdad? Sí. En alguna charla que estaba dando, yo hablaba del cáncer como maestro, porque a raíz de, si tú no haces una reflexión sobre lo que está pasando, entonces eso que te está pasando no te ha pasado, okay. no te ha tocado, no has sentido. Okay. Si lo ignoras, entonces no. Entonces la idea era, por ejemplo, en mi caso, darle mucho más valor a las cosas más pequeñas y más intangibles, y más esenciales. Incluso creo que hablo menos y pienso más ahora, no me desgasto en unas cosas que yo entendí como con la oración de la serenidad que yo no podía cambiar. Que es lo que es, que hay que fluir en el ritmo, obviamente hay que trabajar y hay que estar atento, pero hay cosas mucho más valiosas que estar, por ejemplo, pensando en las cosas materiales que son válidas y que son buenas, pero que la familia es importante, que los amigos son importantes, los buenos amigos, y volverse selectivo, no entrar en un positivismo tóxico, que también ese día hablamos de eso, y que todo es lindo, que todo es maravilloso, que todo es hermoso. No, hay realidades y emociones fuertes, hay cosas que nos duelen y tenemos que llorar y pasar por esa emoción, pero siempre podemos salir, pero depende mucho de nosotros. No podemos estar pensando que los demás hagan las cosas para nosotros. Y como mujer en un mundo tan superficial, hipersexualizado en la actualidad, donde parece que el valor tanto de hombres como de mujeres se determina de acuerdo a lo físico y la belleza, y uno se mete en redes sociales, una competencia del que mejor cuerpo tenga, el cuerpo más elaborado, mejor operado. Uh-huh. Los filtros no ayudan. Yo veo niñas desde los 12 añitos ya están usando filtros que no tienen nada que corregir, entonces ¿qué resta para ellas cuando tengan la edad que nosotras tenemos, que ya uh-huh. empezamos a marcar uh-huh. características de la edad? Cuando te miraste al espejo tú, uno volverse a aceptar y de pronto verse diferente a lo que uno ya está acostumbrado. Claro, sí. Decir que no es fuerte sería absurdo, claro, porque te miras y hay una parte de tu cuerpo que ya no está,
Quiero también aclarar de que existe la posibilidad que ofrecen los médicos de la reconstrucción. Correcto. La reconstrucción en Colombia, por ejemplo, está considerado como un problema de salud, no como algo estético. Entonces está incluido en tu paquete de servicio médico y tú puedes escoger que si te ponen una prótesis o lo hacen parte de tu cuerpo. En fin, eso es una decisión absolutamente personal. Y la que decida no hacérselo, pues también puede usar una prótesis, que hay de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los materiales. Pero sí, es una parte muy importante que tú sientes que no está, pero cuando miras, por ejemplo, y te miras la cara y miras la cabeza y estás hablando y estás respirando y estás todavía teniendo tiempo para tus hijos o tu familia, entonces tú dices, aquí estoy. Pienso que las personas que están en las redes sociales y que están muy pendientes de los estereotipos y de belleza y de todas esas cosas, pues obviamente el impacto va a ser más fuerte. Me parece por eso tan valioso que uno como madre o como miembro de alguna familia, a los niños desde pequeños les inculque otro tipo de valores, ¿no? Porque eventualmente van a estar en contacto con la sociedad y con la presión y de que quién es más bonito y que quién es más feo y que quién esto, porque todo se estigmatiza y todo se pone como en categorías, pero si uno tiene valores, uno puede ayudar a la gente a decirle, ¿sabes qué? El más importante es lo que tú tienes adentro. Sí, correcto, cultivar el ser. O sea, como que deberían ir de la manito, no descuidar el físico, pero ser. Claro. Porque, como dicen por ahí el dicho, si el mundo fuera ciego, ¿cómo o a quién impactarías, no? ¿Y de qué forma? Yo recuerdo, yo también en el pasado, cuando yo tenía mis 20 y tantos, yo me operé los senos en Colombia. No los quería grandes, yo siempre he sido de mujer de que no me gustan como las cosas como de voluminosas. Sin embargo, yo después de haberlo hecho, empecé a sentir esa culpabilidad y falta de merecimiento que mencionas, ¿no? Me gasté como 5.000, 6.000 florines en la operación. Y yo veía a la gente, yo decía, uy, yo tan vanidosa, y la gente con hambre, y los niños en la calle pidiendo plata, y eso me generó una culpabilidad también a causa de la falta de merecimiento, que creo que muy a nivel latinoamericano nosotros lo manejamos, ¿verdad? Y al final vine a Aruba, me fue muy mal en la operación, me parece que me tocaron una costilla, entonces terminó como perdiendo la mitad del seno derecho, y aquí me tuvieron que remover las prótesis, y me pareció chistoso cuando el doctor me dice, bueno, ¿quiere que le quite una o le quite las dos? Entonces yo ya no quité las dos, doctor. En fin, en ese momento pues fue feo el proceso, porque, y aparte que estaba muy joven, y pues obviamente queda un seno diferente. Yo afortunadamente hasta el momento, pues gracias a Dios no puedo contar una experiencia como la suya. Sin embargo, el impacto para mí fue profundo, entonces no me imagino el impacto de una mujer que de verdad tenga que pasar por algo más fuerte. Y en la fecha, ahorita ya que yo ya estoy llegando a los 40, yo digo, en este momento, porque a veces la gente me ve y yo hago un poco de deporte y me dice, lo único que te faltan son un par de senos bien puestos. He escuchado comentarios como esos, pero yo digo, puede que sí, porque yo una mujer operada y se ve muy linda, pero en este momento de mi vida, la verdad, yo me acepto y lo veo y me veo bien. Me gusta lo que veo, no serán las del catálogo, pero ya las prioridades, como lo hemos mencionado, han cambiado. Para mí, yo veo a mis hijos y saber que están bien, saber que me muevo, saber que tengo y gozo de plena salud, saber que mis padres están bien. Entonces ya esos tipos de cosas, saber que puedo mover, sí, que puedo hacer deporte sin ningún tipo como de limitante, me hace, el enfoque es otro, o sea, ya ese aspecto en mi vida ya no pasa a ser algo relevante. En su momento, cuando era muchacha, cuando era joven, a lo mejor en ese momento pensaba diferente, pero ahorita ya la edad que tengo, como tú lo mencionas, ya las prioridades son otras, los intereses son otros, lo que uno valora es diferente, lo que uno agradece también. Entonces ya a esos tipos de comentarios digo, sí, sería chévere, pero yo lo pienso y yo no. Y es más, yo he escuchado experiencias también cuando retiran las prótesis, sí. Que el síndrome de Asia y tantas cosas que por uno, no digo que a todas les pase, pero algunas chicas desafortunadamente también por este asunto de la estética lo hacen y terminan también teniendo que renunciar a eso que en algún momento les pareció tan importante, y no necesariamente un cáncer, pero también se presenta como esa disyuntiva donde uno tiene que canjear la belleza por la salud. Exacto. Y los que queden son los que son, porque hay quienes cuando se cambia el físico también desaparecen, entonces no estaban por
por quién eres como persona, porque el cuerpo envejece sí o sí, eso no hay uno inevitable. puede retrasar un poquito los factores, pero eso va a llegar. Entonces, como tú dices, mantener el círculo muy selectivo, saber realmente quién debería estar, cultivar buenos amigos. Exacto. Es importante. A mí me enseñaron que amigos no hay. Y pues yo he sido muy ingenua en la vida y he tenido muy pocas amistades. Sin embargo, cuando yo pasé por un proceso, por ejemplo, de mi separación, yo me di cuenta que amigas sí hay. Y justamente fueron las que estaban ahí pendientes, Es una red. que te levantan, que te animan. Entonces, amigos sí hay, sino que si uno sabe escoger los amigos correctos, en el momento menos apropiado no vas a saber que, sí hay, y esos hay que cuidarlos, y a veces en los afanes como uno se mete en su burbuja, y a veces si uno permite que ese tipo de filosofías colectivas a nivel cultural le dominen, entonces literal uno termina siendo un ser muy aislado, y cuando se presentan situaciones difíciles miras a los lados y no a ver con quién, no a ver a quién recurrir. Exacto. No saber con quién contar. Bueno, Marta, 3 consejos que tú le dirías a la gente, no necesariamente por la experiencia, sino pero por toda tu vida, porque ya eres una mujer sabia, llena de conclusiones, de reflexiones. 3 consejos para la vida que todos deberíamos considerar. Yo creo que mi primer consejo sería tener actividad física. Muy importante. La actividad física es muy importante. Mi primera cita con la oncóloga, cuando ella me preguntaba qué hacía y yo le contaba un poquito de mi actividad física que yo llevo haciendo muchísimos años, ella me decía, esto va a ser muy importante en su tratamiento. ¿Por qué? Porque ella me decía, la actividad física pasa factura. Te pasa factura, si has hecho mucho, te va a ayudar a que tus músculos estén más fuertes, a que el tratamiento el cuerpo lo asimile de otra manera. Y si no has hecho ejercicio, si no has hecho actividad física, también te va a pasar factura y la cosa va a ser más complicada. Ese sería mi primer consejo. El segundo sería entender que ante cualquier diagnóstico, ante cualquier situación, ante cualquier enfermedad que estamos pasando, ya sea una presión alta, una diabetes, algo con la tiroides, etcétera, entender que esa enfermedad está llegando a tu cuerpo como una gran mensajera de que es una gran alerta y que debes cuidarlo más. Y cuidarlo en el sentido de que es mi cuerpo y que es mi vida. Entonces, tomar un poquito de responsabilidad y entender que si el médico me manda la medicina, pues me la debo de tomar. Así de sencillo. Que somos súper rebeldes, ¿no? Así de sencillo. No, es que a mí esa pasta no me gusta y ese señor que va a saber. Bueno, estudiaron como unos 6 años medicina y luego especialización y luego etcétera. Entonces yo creo que saben un poquito. Entonces, ser como decía alguien en Colombia, adherente al tratamiento. Yo soy adherente a mi tratamiento, cumplo con mi tratamiento y voy a ver eventualmente el éxito y el progreso y el beneficio en mi tratamiento. Y el tercer consejo sería entender que hay que ser resiliente, que la resiliencia es muy importante, y me refiero a que cualquier situación traumática, de dolor, de pérdida, de lo que pasamos, tratar de entender de aceptarla y de ver cómo podemos llevar una vida mucho más tranquila, porque hay cosas en la vida que uno no puede determinar, uno no puede decir sí o no, y además pensarte que, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, diría yo que son una lotería. Las estadísticas han aumentado enormemente. Hay mujeres muy jóvenes ahora con cáncer y mujeres muy mayores con cáncer de mama. Y hombres, o sea, se rompieron todos los esquemas. Entonces pensar no de que, porque uno dice, ay, a tal le dio. Y en qué momento a mí también me puede dar, entonces tengo que cuidarme. Y ser cuidadosos y cuidar y valorar la familia y entender de que es importante. Eso no significa que la gente se vaya a encerrar en un monasterio, o que no vaya a salir de rumba, o que no vaya a pasar rico, sino de entender de que hay ciertos hábitos que lo pueden ayudar, y sobre todo mentalmente uno puede ayudarse muchísimo. Una pregunta que yo siempre hago y parece sencilla, pero no lo es. A ver si la corcho. Marta, ¿qué es la felicidad? La felicidad sabes, eso es una pregunta muy bonita, porque uno a veces se la pregunta y se la cuestiona y pensaba que era exclusiva de algunas personas, pero yo pienso que la felicidad es cuando uno tiene paz mental y cuando uno no le hace daño a nadie.
Correcto. Cuando no puedo dormir tranquilo. Cuando usted pone la cabeza en la almohada y dice, yo no tengo envidia, yo tengo lo que necesito, mañana va a ser un buen día y tengo mucha gratitud y estoy tranquilo. Otra cosa, yo no conozco tu temperamento ni tu carácter. Sin embargo, tengo entendido que cuando las personas pasan por una situación así de difícil, por las cosas que se molestaban, nimiedades, ya empiezan a pasar literal a hacer eso. O sea, uno deja como de perder el tiempo en pequeñeces que de pronto en el pasado serían dramas importantes por cosas sin importancia. No sé si has vivido algo semejante. Sí, bueno, podría yo decir que yo he sido una persona de carácter porque me ha tocado en el trabajo y en las cosas que he hecho. Y esa sensación de cuando tienes cáncer, tú sientes como que la muerte te está respirando en la oreja. O sea, tú no sabes qué va a pasar, qué tiempo contado y como que esto se acabó. Entonces, ahora, así como tú dices, sí hay cosas que ya no me interesan tanto. Pienso que entendí el concepto de egoísmo, que también trabajé con el psicólogo, que me decía, vuelvas egoísta. Sí, de estar pendiente de todo el mundo, de estar ayudando, y no pendiente de todo el mundo para chismes, sino ayudando y ahí haciendo, y yo hago, y yo claro, y que sí, o que complaciendo. O complaciendo, no, aprenda a decir que no. Y ese es un problema que era para mí terrible, entonces no puedo, ponga su agenda, haga sus cosas. Entonces sí, pienso que eso es muy importante. Y hay cantidad de cosas que me resbalan. A mí me preocupaba desde los niños de Uganda que no tienen comida. Es una cosa impresionante, nadie se imagina. Y bueno, y trabajé con una población también muy complicada con la que yo quería cubrirles todas sus necesidades. Entonces ya ahorita no es que no me preocupen, sino que pienso en qué momento Marta puede tener la salud mental, el tiempo, la disposición para hacer esas cosas. Y si me quiero acostar, me acuesto, y si quiero leer un libro, me lo leo, y si quiero, sí, entiendo que hay veces que uno tiene esa disponibilidad, obviamente cumple el trabajo, pero decirle, por ejemplo, a los hijos, a veces, sabes que necesito un break, dame 5 minutos para yo descansar, organizar mis ideas, para también enseñarle a los hijos de que uno no está al 100%, porque en la vida ellos no van a tenerlo a uno al 100%, entonces eso empieza desde chiquitos. Eso te diría. Maravilloso. Bueno, mi querida Marta Echeverri, ha sido un placer haber compartido contigo en esta oportunidad. Esperemos que este mensaje pueda llegar a quien lo necesite. Y así llegamos al final del resto de los mortales. Por favor, compartan si saben de alguien a quien pueda ayudarle esta información. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Paola Giraldo, facilitador empresarial, pero aquí hablamos de todo en el resto de los mortales. Chao, chao.